Imagínate si Héctor el Father siguiera hoy en día en el reggaetón. Imagínate lo que tal vez pudo llegar a ser. Obviamente está la posibilidad de que el tipo hubiera seguido y no hubiera sacado otro éxito ni nada por el estilo, pero a lo mejor sí. Obviamente uno tiene que pensar que lo más probable, lo que incluso él mismo comenta, es que si no se hubiera salido del mundo en el que estaba, a lo mejor hoy en día no estaría vivo, ¿sí? Pues ya se sabe que el tipo de alguna manera se convirtió en pastor o en predicador, no me acuerdo si es uno o el otro, pero pues se transformó en todo lo que viene a ser una parte más religiosa, de predicar y demás. Y ahora ya ni siquiera es Héctor el Father, es Héctor Delgado. Pero enfocándonos en Héctor el Father, de alguna manera él combinó lo que era la calle con la música. ¿Sí? De alguna manera él combinó la calle con la música y ese fue el problema por el cual de alguna manera se tuvo que salir, ¿sí? Porque pues digamos, del combo de los 70 mataron a casi todos, si no estoy mal, y también Héctor iba para el mismo lado hasta el punto de que pues digamos, digamos, en la entrevista que hace si no estoy mal, fue ¿cómo se llama el tipo? Un puertorriqueño, pero se me va el nombre del tipo, pero en una entrevista él comenta que tal vez él hubiera ido para el mismo lado si no se sale de, por un lado, la música y por el otro lado, la calle, que es al final lo más importante. Y cuando uno dice que qué hubiera pasado si Héctor estuviera hoy en día en el reggaetón, podría variar. ¿Por qué? Porque de alguna manera él pudiese o pudiera haber salido de lo que era la calle y enfocarse puramente en el reggaetón, ¿sí? Puramente en la música, digámoslo así, porque pues también él podía haber hecho rap y demás, pero yo creo que de alguna manera el estar conectado tanto en la calle con en el reggaetón, de alguna manera le da esa autenticidad o ese carácter que tenía la música de él, porque pues digamos, uno escucha una canción es muy distinto escuchar una canción de Daddy Yankee, escuchar una canción de Don Omar, escuchar una canción de Héctor el Father. Héctor el Father de alguna manera tiene el sonido de pronto más bruto en el sentido de que es el que tiene más golpe, digámoslo así. Obviamente no estamos hablando en términos de música, porque pues aquí ninguno de nosotros, bueno, falta ver el que escuche esto, ¿no? Si de pronto alguno sale que tenga un doctorado en música, pero pues hablando en términos normal, en términos diario, en términos cotidiano para alguien que a lo mejor no es tan experimentado en el tema, se siente que en un tema de Héctor, por lo general siempre hay como un sonido más bruto, más duro, más de un golpe mucho mayor de lo que puede ser un Daddy Yankee, lo que puede ser un propio Don Omar, ¿sí? Que a lo mejor Don Omar puede asemejarse un poco más, ¿sí? Pero Daddy Yankee sí es otra cosa completamente distinta. Y pues ahí entra en otra categoría, plan B, bueno, demás. Pero yo creo que, por eso te digo, si de alguna manera Héctor hubiera seguido en la música, él se hubiese tenido que salir de la parte de la calle y enfocarse únicamente en la música. Y no sé hasta qué punto el salirse de eso, ¿sí? Como digamos, abandonar una parte para enfocarse en otra, hubiese afectado el resultado de esa última parte. Porque, pues al final, al estar relacionados, ese carácter, como te digo, esa realidad, ese factor de realismo le daba de alguna manera un impulso a la música y le daba que salieran las canciones, por ejemplo, que tenía en su momento. Y yo creo que tal vez si hubiese seguido en la música, no tendría el reconocimiento que tiene hoy Héctor el Father, porque, pues, digamos, además de tener muchos años fuera de la música, si no estoy mal, casi 20 años, y aquí estoy hablando de pronto de memoria, incluso creo que me estoy pasando por algunos, pero por tener muchos años fuera de la industria como tal, aún hoy en día sigue siendo escuchado, porque en todas las discotecas pues, relativamente jóvenes o populares en las que se vaya, se escucha un reggaetón, pues sobre todo aquí en Latinoamérica, no necesariamente en Estados Unidos y no necesariamente en toda Europa, pero pues en Latinoamérica se escucha Héctor el Father, ¿sí? Los clásicos, ya sea Noche de Travesura, ya sea todo, Déjate caer todo el peso, ya sea Maldades, sea el propio Grito de Guerra, perdón, Rumor de Guerra, Grito de Guerra, no estaba confundiendo Grito Mundial de Daddy Yankee. Pero lo que me refiero es que a hoy en día sigue siendo escuchada, sigue siendo, digamos, admirado y se ha ganado un tipo de respeto dentro de la propia industria, por lo menos lo que se dicen los demás artistas. Yo me acuerdo que había un documental en el que se le comentaba un poco, un grandísimo número de artistas, la perspectiva que llegan a tener sobre Héctor el Father. Y por lo general en esos pues, documentales también es verdad que no van a llegar a decir, empezar a decir pues digamos, lo peor de Héctor, pero por lo general fueron muchos, la verdad que muchos los tipos que de alguna manera le dieron como ese reconocimiento a Héctor de decir que el tipo era uno de los grandes y hasta algunos decían que era el papá del reggaetón, por lo menos moderno barra el clásico, ¿sí? El clásico, el que se conoce entre comillas como el reggaetón del viejito, ¿sí? Y que de alguna manera yo creo que el haber salido de la manera en que salió
le dio la oportunidad de alguna manera de tener ese reconocimiento mucho mayor, ¿sí? Porque no es como que el tipo se salió porque se aburrió. Bueno, a ver, planifica por lo que vamos a decir, porque el tipo de alguna manera se aburre, pero más se aburre es porque quiere cambiar la vida que tiene y enfocarse pues ya en una parte más religiosa, de Dios y demás, pero el hecho de que lo que tenía detrás, que era un problema de calle, que era un problema que incluso pudo haber llegado hasta la muerte, es algo que le da esa relevancia y ese reconocimiento, incluso ese respeto, que a lo mejor es lo que lo mantiene vivo. Sí, lo mantiene vivo porque al final, como te digo, uno escucha a un Héctor El Father hasta el día de hoy y lo sigue nombrando. Incluso de artistas nuevos en su momento, pues Bad Bunny antes de ser la estrella mundial que es, el propio Tú no mete cabra, salió con Héctor, no grabado por él obviamente, pero pues un sample de una canción de Héctor. El propio Con los Terroristas, éxito mundial, más allá del challenge y demás, la canción pues parte de un disco de Héctor. Y por eso te digo que a lo mejor Héctor, si hubiese seguido con el estilo que tenía en ese momento, a lo mejor no hubiese perdido ese puesto, porque por lo mejor uno puede llegar a decir, bueno, ¿qué otro artista de esa época sigue hoy en día a ese nivel? Y ahí están los nombres, Don Omar, aunque ha bajado, pues digamos, por el retiro, entre comillas, que ha tenido, Daddy Yankee, que pues, igual sigue pegando discos, y hay pocos que a lo mejor en ese momento que estén, o sea, estoy hablando de ese nivel top, 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 que en su momento llegó a tener Héctor y que pues tiene Yankee, tiene Don Omar y demás. De pronto existe también un Arcángel que de vez en cuando y otros que pues digamos no son tan reconocidos. De pronto un Wisin y Yandel también puede llegar a entrar dentro de esa categoría. Pero si Héctor hubiese seguido, yo creo que incluso el hecho de que hoy en día hay como una sed, entre comillas, una sed o un deseo de escuchar ese tipo de reggaetón, ¿sí? Ese tipo de reggaetón en el cual es reggaetón seco, duro, ¿sí? Porque incluso creo yo que hay una época en la cual el reggaetón pasó a ser como más pop, en la cual luego se transformó en algo más romántico, ¿sí? Ese reggaetón de sexo, digámoslo así, en bruto, de ese reggaetón más romántico, del tipo Ozuna, del tipo Nati Natasha, del tipo que era como más romántico barra bellaqueo, pero el que era puro y duro de reggaetón, que era rompebocina, es el tipo de reggaetón que hacía Héctor y es el tipo de reggaetón que hoy de pronto es el más añorado por las personas, ¿sí? Por las personas barra jóvenes, entre comillas, o veteranos que todavía siguen en el ambiente del reggaetón. Entonces yo creo que, de alguna manera, si hubiera seguido, no creo que hubiese perdido el... Obviamente, como te digo, está relacionado el tema de la calle, ¿sí? El tema de la calle, pues al final, si hubiera seguido, tal vez lo hubieran matado, pero si no lo mataban y se separaba de todo lo que es calle y se enfocaba directamente en la música, puede ser que a día de hoy, con las necesidades que están, por un lado, el panorama sería completamente distinto, o que viendo esa necesidad que hay de reggaetón de mata, de reggaetón puro, de reggaetón duro, Héctor siguiera estando en la cima de todo lo que es el tema de la música en general, o por lo menos de la música urbana que se ha denominado últimamente. Entonces, obviamente, pues son decisiones que se tiene y al final uno entiende por la razón que la tiene, pues al final si se está jugando la vida, pues apague y vámonos a otro lado, pero pues yo creo que pudo llegar a hacer porque pues al final, como te digo, a día de hoy sigue teniendo ese reconocimiento y son canciones que a día de hoy vos las escuchás y siguen siendo actuales, ¿sí? No como otras canciones que a lo mejor han sido de épocas pasadas o incluso medianamente recientes y épocas de los 2010, 2010, 2011, 2012, que a lo mejor hoy en día no se escuchan porque no tienen esa contemporaneidad, cosa la cual no pasa con las canciones de Héctor. Entonces, es curioso, aunque también está el peligro, entre comillas, de que si Héctor hubiera salido de la calle y hubiera seguido la música, al perder esa realidad o al perder esa credibilidad, tal vez hubiese perdido un poco de, entre comillas, calidad de la música que se tenía. Pero al final es una moneda al aire y al final todo es especulación, ¿no? Al final se sabe que Héctor, por las razones que se tuvo en su momento, se fue, tomó otro camino, pero la obra que llegó a ser hasta ese momento en el mundo del reggaetón queda hasta hoy en día y muchos años más van a durar porque siguen estando vigentes, siguen saliendo artistas y puede que esos artistas vuelvan, tal como lo hizo Arcángel, tal como lo hizo el propio Bad Bunny. Bueno, Arcángel, aunque Arcángel tuvo su problema con Héctor, pero sobre todo Bad Bunny, que lo cojan, hagan samples, que lo hagan menciones y demás, y siga para adelante en muchos años más. Pero siempre quedará como esa duda de decir qué pudo ser si no se involucraba el mundo de la calle hasta el punto de arriesgar la vida.
Pero bueno, son, como te digo, decisiones de cada quien. Y por lo menos están las canciones que ya se hicieron y que se siguen escuchando. Que para eso están, para disfrutarlas.